retroperitoneales. ¿Qué quiere decir? Están apostados en la zona lumbar, o sea, en la pared abdominal posterior, acá, en la fosa lumbar. Estos dos órganos están a cada lado de la columna, ¿verdad? Miren, desde la T11 más o menos hasta la L3, en esa transición en la columna vertebral. ¿Qué forma tiene? Dice, tiene la forma de una judía y son de color café amarronado. No nos interesa mucho el diámetro, ya sabemos, pero mide 12,63, dice. ¿Qué quiere decir 12,63? 12 de longitud, su ancho 6 y su espesor 3 centímetros. ¿Ya? Fácil, ¿no? La mitad de 12, 6. La mitad de 6, 3. 12, 6, 3. Ahí está. Su longitud 12, su ancho 6, su espesor 3. ¿Cuánto pesa en el varón? Que es variable, 140 gramos, y en la mujer 125, que siempre los tenemos. Esto sí es importante, los medios de fijación. Si se fijan acá, el riñón está fijado principalmente por ese tejido graso que están viendo ahí. Se ve todo amarillo, miren. Acá se ve también acá, todo amarillo. Y a eso se llama cápsula adiposa perirenal. El primer medio de fijación principal es esta cápsula adiposa perirenal. Segundo, fascia. Miren, se ve aquí una lámina translúcida, solo se ve una hoja porque son dos. Una está aquí, una hoja, la pre, y esta es la retro. Ahí están dos hojas de fascia que se llama fascia renal. Esta fascia renal es pre y retrorrenal. Pre y retrorrenal, y entre ambas fascias está esa cápsula adiposa llamada perirenal. En esta fascia vamos a encontrar dos nervios que son ramas del plexo lumbar, que se ven aquí. Estos dos nervios que se llaman hilo hipogástrico e hilo inguinal. Entonces, cuando estemos abriendo la fascia que está envolviendo al riñón, en esa fascia vamos a encontrar a estos dos nervios que son ramas terminales del plexo lumbar. Y tercer medio de fijación es el peritoneo. Entonces, tres medios de fijación tiene. De importancia, la cápsula adiposa. La fascia renal con su hoja pre y retrorrenal, donde están los nervios, hilo hipogástrico, hilo inguinal, y por último tenemos al peritoneo. Bien. Ahora vamos a hablar de las relaciones. Los riñones se encuentran en las fosas lumbares, son órganos retroperitoneales. Para su relación tienen dos caras, dos bordes y dos polos. Dos caras, dos bordes y dos polos. ¿Qué cara va a ser esta? Anterior. Anterior. La otra cara será la posterior. Vamos a empezar con las relaciones de la cara posterior porque son las mismas de ambos riñones. Este es el riñón izquierdo, vamos a dibujar de este lado al riñón derecho. La cara posterior de ambos, o las relaciones de estas caras, van a ser las mismas. ¿Qué quiere decir? Se van a relacionar primero con las partes blandas de la fosa lumbar. ¿Qué músculos encontramos acá en la fosa lumbar? ¿Qué músculos? El cuadrado lumbar y su fascia, muy bien. ¿Otro músculo? El dorsal ancho, muy bien. ¿Otro? Trapecio. El trapecio, no, el trapecio tiene acaso aquí. Ah, no. T12 termina el trapecio. Sí. Otro. Psoas mayor. Ya, otro. ¿Qué se llama este músculo ancho? Dorsal ancho. Ahora, esta cara posterior, para su relación se va a dividir en dos mitades, miren, así, en dos mitades, mitad superior y mitad inferior. La mitad superior se va a llamar, dice, segmento diafragmático, dice. ¿Por qué? Porque está en relación con el diafragma. La mitad inferior se va a llamar lumbar. Este va a ser el segmento diafragmático porque está en relación con el diafragma. Y la mitad inferior, como está en la fosa lumbar, se va a llamar segmento lumbar. Si quiero hablar de las relaciones del segmento diafragmático, diré pues se relaciona con el músculo diafragma. El libro está como, dice aquí, una lámina muscular, es el diafragma.
Las costillas, ahí están las costillas, 12 iones. Luego, un receso, este receso que se llama costo diafragmático. En su segmento diafragmático, entonces, se relaciona con el diafragma, las costillas 11-12 y el segmento o el receso costo diafragmático. ¿Qué pasa con el segmento lumbar? Con esos músculos que han mencionado. Miren, les voy a mostrar vista posterior, la pared abdominal. Ahí está. Entonces acá estamos viendo esos músculos, miren. Acá está el cuadrado lumbar reclinado, el psoas mayor, el músculo dorsal ancho y sub. ¿Qué se llamaba esto? Fascia. La fascia No, común. no, fascia Del dorsal ancho y su fascia, ¿qué se llamaba? Tóraco lumbar. La fascia tóraco lumbar. Y nos estamos olvidando de los músculos erectores de la columna. ¿Cuáles eran los erectores de la columna? Iliocostal y longijísimo, y el espinoso. transverso espinoso. También con eso. Entonces decimos, la cara posterior de ambos riñones tienen para su relación dos segmentos. Arriba diafragmático por el diafragma y abajo lumbar por las partes blandas de la fosa lumbar, que son músculos. Esta pared abdominal posterior y su segmento lumbar son la parte más débil, ¿no? La parte más débil de la pared abdominal posterior. Su cara anterior. La cara anterior. Ahora sí, aquí sí hay diferencia. ¿Por qué? El riñón derecho está algo más descendido que el riñón izquierdo. ¿Por qué es? Por el hígado. El hígado, como es un órgano voluminoso, ¿qué está haciendo? Está empujando un poco inferior al riñón derecho en relación al izquierdo, que acá solo vamos a encontrar el vaso. Entonces, las relaciones de la cara anterior del riñón derecho van a ser diferentes a las relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo. Ahora vamos a ver. Aquí está todo, no necesitamos leer nada. Miren con quién se va a relacionar. Esta es la cara anterior del riñón derecho. Estamos viendo que se está relacionando con esto. ¿Qué es? La segunda porción del duodeno o porción descendente. Bien. Se va a relacionar con esto. ¿Qué es? No se anden saliendo de la clase. Salen y entran, salen y entran. Si salen, no vuelven a entrar. ¿Cómo se llama esto? Flexura cólica derecha. Bien. ¿Con quién más se está relacionando? ¿Qué órgano es este? Con las glándulas. Este órgano. ¿Diafragma? El hígado. Al cual se va a unir, dice, a través de un ligamento que se llama hepatorrenal. Ahí está. ¿Con quién más se va a relacionar? Dice, con esta vena que es la vena cava inferior. Entonces decimos, la cara anterior del riñón derecho se relaciona con la segunda porción del duodeno, con la flexura cólica derecha. Se relaciona con el hígado al cual se une a través del ligamento hepatorrenal y se va a relacionar con la vena cava inferior. ¿Qué pasa con el izquierdo ahora? Aquí a la izquierda está viniendo este colon. ¿Cómo se llama este colon? Transverso. ¿En cuántas porciones le ha dividido la cara anterior del riñón izquierdo? 2. 3. Miren, 3. 1, 2 y 3. ¿Cómo se va a llamar esta porción superior? Supracólica. Esta porción está debajo del colon transverso. ¿Qué se va a llamar? Infracólica. ¿Y esta dónde está el colon? Cólica. Entonces la cara anterior del riñón izquierdo tiene 3 segmentos o porciones. Solo el izquierdo, el derecho no tenía. Supracólica, cólica, infracólica. ¿Ya? Bien. Ahora, la porción supracólica, ¿con quién se relacionará la cólica, la infracólica? Ya estamos viendo que la región supracólica se está relacionando ¿con quién? ¿Qué glándula es esta? La glándula suprarrenal izquierda. Este órgano, ¿quién es? El vaso. Aquí va a venir, se ve el esófago, el estómago. Con el estómago. ¿Con quién más? Cuerpo y cola del páncreas. Entonces decimos, la porción supracólica del riñón izquierdo se relaciona con la glándula suprarrenal,
con el vaso, con el estómago y con el cuerpo y cola del páncreas. Pero, ¿se acuerdan que en la curvatura menor del estómago hay un detalle anatómico? ¿Cómo se llama? En la curvatura menor del estómago, aquí está la relación, se ve mejor. La porción supracólica, miren, aquí está la supracólica del riñón izquierdo, con el estómago se relaciona, con el vaso, con la glándula suprarrenal izquierda y cuerpo y cola del páncreas. Pero si se acuerdan, acá en la curvatura menor del estómago hay un detalle anatómico que le une al hígado. ¿Cómo se llamaba esto? La bolsa mental. La bolsa mental. Cuando esta porción supracólica se relacione anteriormente con esta bolsa mental, se va a formar un espacio que se llama triángulo gástrico. ¿Cómo está formado ahora ese triángulo gástrico? Siempre preguntamos en el examen. Triángulo gástrico. La porción supracólica. Y es este triángulo, miren. Ahí está el triángulo gástrico, que es un espacio que le separa a la porción supracólica de la bolsa mental. Miren cómo está formado. Medialmente, la glándula suprarrenal izquierda. Superiormente, el vaso. Inferiormente, el páncreas. Ese es el triángulo. Es un triángulo llamado triángulo gástrico que le separa al segmento supracólico del riñón izquierdo de la bolsa mental que está aquí adelante. Y está formado así. Medialmente, la glándula suprarrenal izquierda, superiormente el vaso, inferiormente el páncreas con su cuerpo y cola. Ahí está escrito también un triángulo. Bien, eso era el segmento supracólico del riñón izquierdo. Ahora vamos a ver el segmento cólico. Aquí está el segmento, aquí están sus tres segmentos, miren, supracólico, cólico y infracólico. Ya hemos hablado de este. ¿Quién le está atravesando? El colon transverso. Entonces, la relación del segmento cólico será el colon transverso. Infracólico, ¿qué voy a encontrar? Asas intestinales. Van a ver la imagen. Entonces, el segmento medio se relaciona con el colon transverso. Ahora miren, el infracólico. Aquí está el infracólico. ¿Con quién se está relacionando? Asas intestinales. Bien. Eso era cara anterior ahora. Cara anterior. Nos vamos a ir ahora. Algo ha pasado. Bordes. Ya hemos detallado caras entonces, su cara anterior y la cara posterior del derecho y del izquierdo. Ahora vamos a hablar de los bordes del riñón. Tiene dos bordes, un borde lateral y un borde medial. Ambos riñones tienen diferentes relaciones. El derecho y el izquierdo, diferente relación en su borde lateral. Miren, voy a dibujar al riñón derecho, así, y su borde lateral. Este es su borde lateral. ¿Con quién se está relacionando el borde lateral? Con el hígado. ¿No? El derecho, entonces. El riñón derecho se relaciona su borde lateral con el hígado. Nos vamos a ir al izquierdo ahora. Aquí estoy viendo su borde lateral del riñón izquierdo. ¿Con quién se está relacionando? Con el vaso. Y se va a relacionar con el colon descendente. Ahí está. Bien, entonces había sido diferente también la relación del borde lateral del riñón derecho y del izquierdo. El derecho se relaciona con el hígado, y el izquierdo con el vaso y con el colon descendente. Ya tenemos bordes caras. Ahora vamos a hacer borde medio. Ya hemos hablado del borde lateral, cara anterior, cara posterior, ahora borde medial. Les voy a explicar un rato aquí. Este borde medial, que es así, tiene una entrada y salida de vasos. ¿Cómo se llama la entrada y salida de vasos? Ilio renal o pedículo renal. Para hablar del borde medial, este ilio o pedículo renal le va a dividir al borde medial en tres segmentos, a los dos, al riñón derecho como al izquierdo. ¿Cuáles son sus segmentos? Un segmento superior, un segmento medio y otro inferior. Este ilio o pedículo le ha dividido al borde medial de ambos riñones en tres segmentos.
segmento superior se va a llamar suprailiar, porque está sobre el ilio renal. Este segmento que está debajo del ilio, ¿cómo se va a llamar? Infrailiar, porque está debajo del ilio. Y este segmento donde está el ilio, ¿qué se va a llamar? Iliar. Iliar. Entonces decimos, el borde medial de ambos riñones tiene 3 segmentos: suprailiar, iliar, infrailiar. Vamos a hablar del segmento suprailiar. ¿Quién está acá? ¿Qué glándula es esta? Suprarrenal. Decimos, el segmento suprailiar está en relación con la glándula suprarrenal. El segmento iliar, ¿qué voy a encontrar en el segmento iliar? Saliendo la pelvis renal, las arterias renales y las venas renales, que son la entrada al seno renal, que voy a explicar terminando la clase. Entonces decimos, en el segmento iliar vamos a encontrar varios detalles anatómicos. Lo primero, la pelvis renal, que sale del seno renal, la arteria renal y sus ramas, y la vena renal y sus ramas. Me voy al segmento infrailiar. ¿Con quién se va a relacionar? Esta es la pelvis renal, que da nacimiento al uréter, y el uréter de bordea. Entonces el segmento infrailiar está en relación con el uréter. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué segmento es este? Iliardis. Este es el segmento iliar. Miren, este. ¿Qué voy a encontrar? La pelvis renal, la arteria renal y sus ramas, la vena renal y sus ramas. Ese es el segmento iliar. Suprailiar. Allá ya me está mostrando a la glándula suprarrenal. A ver. Segmento suprailiar, la glándula suprarrenal. Y el segmento infrailiar o subiliar, cualquiera, está bordeado, dice, por el uréter. Miren, hasta acá es pelvis renal, luego es uréter. Está bordeado el segmento iliar del borde medial por el uréter. Listo, tenemos borde medial de ambos. Ahora vamos a hablar de los polos, polo superior y polo inferior. Los polos superiores tienen relación diferente igual. Miren, polo superior del riñón izquierdo, polo superior del riñón derecho. ¿Dónde voy a encontrar más o menos? Dice, miren, el polo superior del riñón izquierdo, T11. El polo superior del riñón derecho, T12. ¿No? La diferencia porque el hígado está empujando al derecho. Entonces repito, el polo superior del riñón izquierdo está a la altura de la T11 y se relaciona con el vaso y la glándula suprarrenal. El polo superior del derecho está a la altura de la T12 o disco intervertebral entre T12 y T11. Eso dice la literatura. ¿Qué pasa con el polo inferior? Sobre el polo superior no tiene más detalle. El polo inferior. Si se fijan, el polo inferior del riñón izquierdo está más separado de la cresta ilíaca. 5 centímetros. 5 centímetros del polo inferior a la cresta ilíaca izquierda. Y el polo inferior del derecho, 4 centímetros del polo a la cresta ilíaca derecha. Ahí está. Bien, entonces 5, 4. 5 el lado izquierdo y 4 centímetros el lado derecho de la cresta ilíaca. Constitución de los riñones. En su repasito les he preguntado cómo están constituidas las vías biliares, creo no, el conducto pancreático principal y accesorio. ¿Qué tenían que contestar ahí? En su micro, su pintadino, es su actividad. Porque me han preguntado allá, ¿qué quiere decir? Me han dicho. Dice, describa, no. ¿Dónde está? En la 5, la 1. La 5. Mencione la constitución del conducto pancreático principal y accesorio. ¿Cómo está constituido pues el conducto pancreático principal y el accesorio? ¿No han hecho? No. Hemos hablado de la escolopedia.
¿Qué es un escolopendra? El Mateos, 100 pies, ha dicho. 100 pies, en portugués. Aquí en Bolivia, 100 pies. Ese conducto, cuando hablas de constitución, quiere decir cómo está formado. Cuando hemos hablado de constitución del estómago, ¿cómo está constituido el estómago? De afuera adentro, peritoneo. Adentro, capa muscular. Luego, submucosa y más adentro, mucosa. Esto es constitución del estómago. Y si yo hablo, ¿cómo está constituido el conducto pancreático principal? Me dirán, por fibras musculares lisas. ¿No es? Hemos dicho, el conducto pancreático principal está constituido por fibras musculares lisas. Eso tenían que contestar. No han hecho. Bien. Ahora, ¿cómo está constituido el riñón? Quiere decir, ¿cómo está formado? Este riñón tiene corteza y médula. Corteza y médula. Vamos a empezar, a ver, por la médula. Médula. Esta es la imagen. ¿Qué corte le han hecho a este riñoncito? Sagital. ¿Qué corte? Sagital. Sagital. Si fuera sagital, mitad derecha, mitad izquierda. Coronal, perdón. Mateus, desperta. Coronal. ¿Qué mitad es esta? ¿Anterior o posterior? Anterior. Posterior. La mitad anterior es la cara anterior del riñón. Esta es la mitad posterior. En la médula nosotros vamos a encontrar varias estructuras. Esto es la médula renal. Y todo lo que le rodea es la corteza. Entonces, los riñones están constituidos por una corteza que está en la periferia y por una médula, la parte central. Vamos a hablar primero de la médula. En la médula vamos a encontrar estas formaciones que tienen forma, dice, de conos. ¿Qué quiere decir? Base y vértice. Estas formaciones que tienen la forma de conos, dice que son un número de 8 a 10 más o menos, que se llaman pirámides renales. Han de llevar esto en la práctica ya. Las pirámides renales. Estas pirámides tienen base y tienen vértice. ¿Qué pasa con estas pirámides? Están siendo invadidas por este tejido, miren. Este tejido que emerge de la corteza. Y estas columnas van a tener un nombre. ¿Qué se van a llamar? Columnas renales. Estas van a ser las columnas renales y tienen nombre de autor. Se llaman de vertículo. Entonces, digo, estas son pirámides, el número de 8 a 9, 8 a 10 dice el libro, pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10. Estas pirámides que tienen base y vértice están invadidas por la corteza formando estas columnas que se llaman columnas renales de vertículo. ¿Qué pasa con las pirámides? Hemos dicho que tienen base y vértice. Su base está en relación con la corteza, pero su vértice presenta una especie de boca. Miren, quiero que se fijen, este espacio oscuro que se llama papila renal está en el vértice de las pirámides renales. Miren, aquí hay otra. Aquí, esta parte oscura que ustedes están viendo está en el vértice de la pirámide renal o de las pirámides y se llaman papilas renales. Por acá ya se filtra. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué función tiene el riñón? Ya va a filtrar los desechos del cuerpo a través de la orina. Forma la orina y filtra a través de la papila. Ahora, sigo. Entonces ya sé que es una pirámide, ya sé que es una columna, ya sé que es la corteza. Y ya sé que el vértice de la pirámide se llama papila. Continuación de esta papila vamos a encontrar unos conductos bien pequeñitos. Miren, si esta es la papila renal, se está continuando con este conductito chiquitito. La papila renal se continúa con este otro conducto y la papila se continúa con este otro conducto pequeño. ¿Cómo se llaman estos conductitos pequeños? Cálices menores. Muy bien, cálices menores. Yo estoy viendo continuación de esta papila, de esta, tres cálices menores que se van a unir. Miren, se ha unido este cálice menor con este y con este
y han formado este cálices que es más grande. ¿Y qué se llama esto? Cálices mayor. Muy bien. Ahora yo tengo aquí 1, 2 y 3 cálices mayores. Miren, 1, 2 y 3. Se han unido los 3 cálices mayores y ¿qué han formado? La pelvis renal. Y continuación de la pelvis, ¿qué es? El uréter, la vía urinaria. ¿No ven? Bien. Entonces decimos que la médula había tenido varias estructuras. La médula renal había tenido corteza, había tenido las pirámides renales que tienen base y tienen vértice. En su vértice, ¿qué hemos encontrado? No las cálices, las papilas renal. Y continuación de la papila renal, los cálices menores, luego mayores y luego pelvis. Espérenme un ratito, perdón. Bien. Esto era constitución, parénquima y corteza. La cápsula. Ahí está la corteza. Hemos dicho qué función tiene la corteza. Invade a la médula, formando las columnas renales de Rodrigo. Ahora, sobre la corteza vamos a encontrar una cápsula. La clase pasada les he dicho, ¿qué se llama la cápsula renal? Les he dicho, en histología hemos llevado. ¿Qué se llamaba? Cápsula de Bowman. De Bowman, ¿en serio? No, la verdad no me acuerdo. No. ¿En qué se llamaba Roberto? ¿Dónde está Roberto? Ah, Roberto. No, allá lo estoy buscando. Roberto, ¿qué se llama la cápsula del riñón? Sí, cápsula renal, pero tiene nombre de autor. Es como la cápsula del hígado. ¿Qué se llama la cápsula del hígado? Gástrica. Gástrica. ¿Qué se llama? No me acuerdo, ¿verdad? Cápsula de Gleason se llama. ¿Verdad? Y del riñón, ya la clase pasada les he dicho. Cápsula de Gerota. ¿Gerota? Sí. ¿Cómo? Gerota. Bien. Quiero. Seno renal. ¿Qué es el seno renal? En el seno renal vamos a encontrar estas estructuras. ¿Qué se llamaba esta boquita que les he dicho? Papila renal. Cálices menores. Cálices mayores. Y muy bien. Esto es el seno renal. El seno renal está formado por la papila, cálices menor, cálices mayor y la seno renal. Ahora, irrigación. ¿Quién va a irrigar a los riñones? Esto es pregunta de examen ya abierto. Les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta, no les voy a decir. Miren, ¿qué arteria es esta? Esta que están haciendo sobre el tronco celíaco. ¿Qué arteria es? No. ¿Qué arteria? ¿Cuál? ¿Suprarrenal? No. No. ¿Cuál, doctora? No. Frénica. ¿Qué frénica? Inferior. Frénica inferior. De la frénica inferior están naciendo 3, 4 a 5 ramas que se llaman arterias suprarrenales superiores. Primero. Segunda arteria. Estoy viendo aquí una. ¿De dónde está naciendo esta arteria? De la aorta. ¿Qué arteria es? Suprarrenal media, no inferior, media. Ahora estoy viendo aquí otra arteria. La suprarrenal inferior. ¿Rama de quién había sido? Renal. De la renal. Entonces decimos, el riñón está irrigado por 3 arterias. ¿Sí? No más. ¿Qué les hemos mostrado ahorita? La glándula suprarrenal. ¿Está irrigado por cuántas arterias? 3. La suprarrenal superior, rama de la frénica inferior. La suprarrenal media, rama de la aorta. Y la suprarrenal inferior, rama de la renal. Los riñones están irrigados por las arterias renales, derecha e izquierda. Pero esta arteria va a dar ramas que van a ir delante del ilio y detrás del ilio. ¿Cómo se van a llamar si van delante del ilio? Prepiélicas. Prepiélicas quiere decir delante de la pelvis renal, prepiélicas. Y si van a ir detrás de la pelvis renal, retropiélicas.
Entonces decimos, ambas arterias renales dan ramas que van delante de la pelvis que se llaman prepiélicas y detrás de la pelvis renal llamadas arterias retropiélicas. Bien, ¿quién va a inervar a los riñones? ¿El plexo? Sí. Muy bien. ¿Listo? Plexo solar. Suprarrenal. Cortito, bien cortito. ¿Qué hora es? Horacio. Falta. Ah. Las glándulas suprarrenales, ¿dónde las hemos encontrado? ¿En polo o borde? Polo o borde. Polo. Borde. ¿En qué parte del borde? El borde medial se dividía en ¿cuántos segmentos? 3. Suprailiar, iliar, infrailiar. ¿En cuál de esos segmentos? Suprailiar. Muy bien, entonces decimos, la glándula suprarrenal que tiene forma triangular, 3 caras, 3 bordes, base, vértice, se encuentra en el segmento suprailiar de ambos riñones. Tiene 3 caras, 3 bordes, tiene base, vértice. Eso es configuración externa. Pero ¿qué pasa con la configuración interna? Esto entra a su examen. Se ve así, ¿qué corte le hemos hecho ahora en la configuración interna? ¿Qué corte le hemos hecho? Coronal igual, mitad anterior, esto es vista, mitad posterior. Al igual que el riñón, ¿cómo estaba constituido el riñón? Corteza y médula. Lo mismo la glándula suprarrenal, tiene corteza y tiene médula, o su parénquima, ahí está. Vamos a hablar de la corteza, que es lo más importante. Esta corteza presenta 3 capas, esto lo llevado en histología, solo les voy a hacer recuerdo. 3 capas tiene la corteza suprarrenal. La capa más externa llamada glomerular, está escrito allá de color medio beige. Una capa folicular está de un color lila bajito, esta. Y la última, la reticular, que está de un color lila. 3 capas diferentes que tiene la corteza corteza suprarrenal. Vamos a empezar con la glomerular. Miren qué importante había sido esta capa glomerular. Dice que produce mineralocorticoides. ¿Para qué sirven? ¿Y cuál es la aldosterona? ¿Qué es la aldosterona? Debe llevar también en histología. ¿Qué es la aldosterona? Es una hormona. ¿De qué se encarga? De controlar el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Lo ven? Entonces, la primera capa de la corteza, la más superficial, la capa glomerular, ¿qué secreta? Mineralocorticoides. ¿Cuál? La aldosterona. ¿Qué función tiene? Controla el equilibrio hidroelectrolítico. La otra, esta, la capa fascicular o folicular o radiada también se llama. ¿Qué había sabido secretar? Glucocorticoides. Ejemplo, el cortisol. El Rubier le dice cortisona. En el libro de histología de Gardner, cortisol. La última capa, la capa reticular, es una de las capas más importantes. ¿Por qué? Porque produce andrógenos que nos van a ayudar a la diferenciación sexual. Esto es corteza. Ahora miren la médula. La médula también secreta una sustancia que se llama noradrenalina. Entonces la médula va a secretar noradrenalina. ¿Cómo está irrigada la suprarrenal? ¿Ya les explico? ¿Qué arteria era esta? Frénica inferior y su rama suprarrenal superior. ¿Qué frénica era esta? Media, rama de la aorta. ¿Y esta frénica cuál era? Frénica, digo, suprarrenal. Inferior, rama de la renal. Inervación. Vago, simpático y plexo celíaco. No voy a alcanzar a avanzar uréter. Tenía que avanzar uréter. Hasta aquí.